Hola Pablo, Enzo, compañeras, compañeros, un gusto saludarlos. Bueno, gracias ante todo por siempre estar presente aquí para traernos información de la política internacional, en este caso de la que vamos a charlar hoy, que la verdad que no es la que nos gustaría, ¿no? No es de nuestro agrado estar pensando en tener que hablar de cuestiones de guerras y demás, pero por ahí un poco es lo que toca por la situación actual que se está atravesando, ¿no? Sí, Pablito, así es. Lamentablemente ha vuelto a escalar la violencia en Medio Oriente. Creo que este tema es muy delicado, es muy largo, es histórico, tiene más de 70 años, casi 70 años de historia, y entender lo que sucedió el día sábado sería muy difícil si uno no tiene en cuenta el trasfondo histórico y el trasfondo coyuntural de los últimos meses, de los últimos años. Ujú. Pero para arrancar, contar un poco qué es lo que sucedió. Recuerden que en Israel los llamados territorios palestinos, es decir, donde vive la gran mayoría de los palestinos, están divididos territorialmente dentro de lo que es reconocido como el territorio del Estado de Israel. Yo acá siempre recomiendo en estas cosas, aunque no sea muy radial por cuestiones evidentes, siempre tener un mapita a mano, ¿no? Mm. Y en este sentido, los palestinos siempre, o por lo menos desde la última intifada y la última guerra que hubo en el año 1973, de la cual se están cumpliendo ahora 50 años, como para dejar de pensar en casualidades y pensar que esto fue una acción coordinada y pensada, y Ujú. planificada con tiempo. Pero lo cierto es que desde la Franja de Gaza, una de las regiones en donde se concentra la población palestina, donde algunos dicen que es la prisión al aire libre más grande del mundo, porque viven 2,5 millones de personas en una franja que tiene 40 kilómetros de largo por 10 de ancho. Mm. Y en este sentido se han lanzado un ataque, en primer lugar con cohetes, hacia ciudades israelíes desde la franja de Gaza, Sí. algo que Israel suele tener la capacidad tecnológica y militar para desviar, para no sufrir un ataque aéreo de envergadura, porque el ejército israelí es uno de los más sofisticados y poderosos del mundo. Pero creo que la novedad principal y lo que impacta es el hecho de que cruzaron la valla que divide la franja de Gaza con el territorio controlado por Israel, y hubo incursiones de militantes de esta organización armada, que se llama Mm. Hamas, Ujú. donde asesinaron a varios civiles israelíes en varias ciudades, han secuestrado personas y se han llevado ciudadanos de Israel hacia la franja de Gaza y los mantienen como rehenes. Y esto ha significado un golpe a la seguridad israelí que algunos coinciden que es el mayor de su historia. Ujú. Nunca Sí. antes había sucedido esto, ¿no? Sí, de ataques aéreos, de ataques incluso de atentados, pero no una incursión militar organizada desde la Franja de Gaza, donde el grupo militante Hamas, el cual, bueno, tuvo un protagonismo en el debate presidencial de ayer, también podemos charlar sobre eso, pero lo cierto es que los hechos fueron estos. Y en este sentido, Israel ya está respondiendo. Hubo varios bombardeos sobre la franja de Gaza de Israel y ha bloqueado todos los servicios hacia la franja de Gaza, Claro. incluida los suministros de comida, la electricidad y el gas. Esto pasó hace algunas horas recién, de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó a formar un gobierno de unidad nacional, y el ministro de Defensa israelí dijo que van a bloquear la franja de Gaza. Obviamente hay una cuestión delicada por el tema de los rehenes, y estos fueron los acontecimientos a priori, digamos, pero hay, como decía anteriormente, y como para pasarle un poco la palabra a ustedes, Ujú. cuestiones coyunturales e históricas que explican por qué llegamos a esta situación, ¿no? Donde parece no ser una intifada más, parece no ser una escalada de violencia más, sino que hay varios elementos a tener en cuenta y que pueden llegar a revestir una gravedad peor de lo que ya es, ¿no? Algunos cuentan ya 1.400 muertos Puf. Mm. entre israelíes y palestinos desde el día sábado hasta el día de hoy. Tremendo lo que nos estás contando y bueno, hemos podido ver mucho de todo esto por los medios de comunicación que van mostrando, redes sociales. Hoy en Ujú. día se difunden muchísimas cosas y videos aparte
que la verdad que son muy, muy duros de ver, muy difíciles de ver, porque muestran en primera persona los ataques, se ve a la gente corriendo desesperada, y los terroristas ahí siguiéndoles a los tiros y sin ningún tipo de discreción ni nada. Veía también creo que en C5N, un argentino que está allá, que bueno, su sobrina está desaparecida, y contaba un poco toda la historia de cómo fue en función de lo que una vecina le cuenta, porque estaba con sus hijos, uno de 4 meses, uno de 4 años, y cómo los terroristas se los llevan. Bueno, una cuestión que es aquí creo que impensada, porque en nuestro país, por suerte, no hemos tenido, no somos de este tipo de conflictos bélicos frecuentes, como ocurren en tanto montón de lugares. Pienso no solamente en la Franja de Gaza, sino en Irak, en Afganistán, en muchísimos países de aquella zona, en donde los conflictos bélicos son cosa del día a día, ¿no? Prácticamente. Sí, y obviamente uno ve el sufrimiento de los civiles, de la gente, de los ciudadanos de a pie, que se encuentran en este territorio que está tan ligado a la guerra y a la destrucción desde hace tanto tiempo, que uno no puede evitar pensar, bueno, acá hay un gran juego de la política, pero los que están poniendo los muertos son tanto los civiles israelíes, como esta gente que estaba en una fiesta o gente que estaba en su casa, como los civiles palestinos que están viviendo hacinados en la Franja de Gaza y hoy están recibiendo bombardeos intensos por parte de Israel. Claro. Hay que tener en cuenta que hay una situación muy particular que tiene que ver con quizá encontrar la razón por la cual el grupo Hamás, esta organización armada que algunos países denominan oficialmente como una organización terrorista, hace esto ahora, ¿no? Como decíamos antes, los palestinos están divididos en el territorio que se reconoce como Israel, entre la Franja de Gaza por un lado y Cisjordania por el otro. Y en este sentido, la región de Cisjordania, la cual tiene como una de sus partes geográficas la ciudad de Jerusalén, ha sido constantemente en los últimos años ocupada ilegalmente por el gobierno israelí, por colonos israelíes. Claro. Algo que no era parte de los acuerdos de Oslo de 1993, cuando en esa época todavía se pensaba en, creo yo, la única solución para la paz en esta región, que es la solución de los 2 estados, y la realidad es que hoy eso está completamente fuera de alcance, al menos coyunturalmente, no solamente por lo que pasó este fin de semana, sino porque en Israel hace ya bastantes años gobierna Benjamín Netanyahu, quien ha hecho de la ocupación de los territorios palestinos una política de continuidad, y hace 1 año y medio gobierna con los partidos de la ultraortodoxia, ¿no? En Israel. Sí. Partidos que son el brazo político de los movimientos de colonos israelíes que cada vez más se adentran en los territorios de Cisjordania, la Cisjordania palestina. Ahora, por otro lado, también hay que tener en cuenta lo que pasa en los territorios palestinos. Hoy por hoy, la Organización para la Liberación de Palestina, aquella organización política que comandó Yasser Arafat en su momento, que incluso ha ganado el Premio Nobel de la Paz, porque Arafat fue uno de los que con mayor éxito ha podido negociar algunos avances para la convivencia de los palestinos con el Estado de Israel. Y en este sentido, lo que sucede con esta nueva política israelí es que en la Franja de Gaza, a diferencia de Cisjordania, gobierna y controla este territorio la organización Hamás. Que la organización Hamás no es la Organización para la Liberación de Palestina, Hamás no es los partidos políticos más seculares, como pueden ser otros partidos políticos palestinos, Hamás no es ni siquiera el partido Al-Fatah, que siempre tuvo una organización armada, pero también siempre ha sido una organización que ha apostado más por la negociación y la política. Entonces vemos cómo los últimos acontecimientos y los últimos años han sido quizá los momentos en los cuales se ha cultivado la radicalización de ambos lados, ¿no? Que jamás haga esto es porque justamente tienen en su cabeza las consecuencias de realizarlo, y obviamente, bueno, si controla la Franja de Gaza es porque evidentemente la gente de la Franja de Gaza no tiene absolutamente ningún otro recurso más que
confiarle la organización y el gobierno de esta región a esta organización radical, porque es una organización radicalizada, jamás. Así como hay otras, por eso digo que hay que distinguir bien qué es lo que sucede al interior de la política israelí y qué es lo que sucede al interior de las organizaciones palestinas. Pero Claro. sí, lo cierto es que hasta este punto se está intentando todavía controlar la situación en el sur de Israel. Dicen que hay todavía algunos elementos de Hamas allí en algunas ciudades de Israel, y sobre todo ahora Israel con el asedio de la Franja de Gaza. Hay que ver si empieza a intensificar sus ataques. Pero bueno, también se está especulando mucho con quién lo apoyó a Hamas, si Irán está detrás, qué es lo que va a suceder con Estados Unidos. Hay un montón de cosas que se empiezan a tocar tangencialmente con este conflicto, que bueno, se parecía aplacado, o al menos no se salía de lo que estábamos tristemente acostumbrados, como es esta cuestión que es un apartheid que se ejerce sobre los ciudadanos palestinos constantemente hace varios meses ya, y ahora hay que lamentar que esta organización armada, bueno, justamente aproveche esta situación para poder llevar a cabo este ataque totalmente cruel contra la población y los civiles de Israel. Tremendo, Enzo. Sí, Santiago, mira, hoy estuve escuchando un reportaje que le hicieron a un israelí que habla muy bien castellano. Quiero pensar, por lo que se dijo ahí, de que es un argentino que se fue a vivir a Israel hace más de 40 años, ¿no es cierto? Y él condenó lo de Hamás, por supuesto, pero también lo condenó a Netanyahu. Habló muy mal del gobierno Netanyahu porque hizo digamos, para poder tener la mayoría hizo toda una historia en el Parlamento. Digamos, es un tipo de derecha de lo más reaccionario, me parece, este gobierno israelí. Este gobierno israelí es justamente lo que decíamos antes, Enzo. Netanyahu tiene, luego de lo que fueron las coaliciones, que Israel tiene un gobierno parlamentario, un sistema político parlamentario, parecido a los países europeos, es decir, tienen elecciones legislativas y ahí los partidos forman gobierno. Hace más o menos un año, un poco menos de un año, el partido de Netanyahu, que es el Likud, el partido de la centroderecha tradicional israelí, para poder formar el gobierno después de que había estado un año fuera del poder, terminó haciendo una coalición contra estos partidos que representan a los movimientos de colonos israelíes de la ultraortodoxia y el ultranacionalismo israelí. Claro. Que tiene que ver con sectores sociales que hasta incluso han generado protestas al interior de Israel, porque, bueno, ustedes sabrán que hay un estatus especial, sobre todo para los integrantes de la comunidad ultraortodoxa en Israel, que, por ejemplo, tienen algunas exenciones impositivas, no tienen que hacer el servicio militar obligatorio. Claro. Y en este sentido también hubo un avance de la política de segregación social de los árabes en general y de los palestinos en particular. Hace mucho tiempo se había acordado que la mitad de la ciudad de Jerusalén, los barrios de la Jerusalén oriental, de Jerusalén este, como si fuese la zona este de Jerusalén, donde están los barrios musulmanes, eso era parte del control de las organizaciones políticas palestinas. Y sin embargo, hace años que Israel realiza incursiones y movidas judiciales y sobre todo movidas sociales para sacar de la gente de sus casas de los barrios de Jerusalén oriental y para dársela a población israelí, a población judía israelí. Claro. Lo mismo pasa en Cisjordania. Y lo cierto es que lo que yo puedo entender ahora que puede llegar a haber una crítica en contra de Netanyahu es justamente que esta política es contrafáctico si jamás iba a hacer este ataque o no después de lo que fue este año de gobierno de ultraderecha israelí, pero sí es cierto de que tuvo la mayor falla de toda su historia. Digo, la falla de seguridad que se vivió por el ataque de Hamas el sábado a Netanyahu, que Netanyahu, obviamente, lo que siempre decía, bueno, nosotros tenemos que hacer, no importa si los árabes y los palestinos la pasan mal, nosotros tenemos que defender nuestra seguridad nacional. Sin embargo, no la pudo defender. No la pudieron defender. Entonces también se encuentran aprietos el primer ministro israelí. Yo creo que ahora en este momento va a haber
se van a encolumnar todos detrás de su liderazgo, porque obviamente hay una situación crítica, son horas críticas, esto está pasando ahora, compañero, digo, no es que estamos analizando algo que pasó hace una semana, sino que está sucediendo ahora mismo, pero luego después Netanyahu habrá que ver si puede mantener el liderazgo del gobierno israelí, que lo encuentra en una situación muy complicada, y todavía sin haber podido resolver la falla de seguridad, porque bueno, no solamente todavía no saben si tienen militantes de Hamas en su territorio dando vueltas, sino que aparentemente hay más de 100 civiles israelíes rehenes en la Franja de Gaza. Entonces esto va a ir para largo, no habría que descartar una incursión terrestre, una invasión militar, digamos, con la infantería israelí a la Franja de Gaza, pero bueno, todo está por verse y hay que ver qué es lo que sucede políticamente, que eso se va obviamente a repercutir en lo que pase en términos militares. Ahí va, antes de terminar me gustaría preguntarte, porque bueno, si vos crees o considerás que esto tiene algún tipo de repercusión a nivel internacional, particularmente que nos afecta a nosotros como país aquí. Sabemos que en estos días se ha reforzado, y desde lo que ocurrió el sábado, la seguridad en los espacios, en la embajada, por ejemplo, en todos los espacios aquí en nuestro país particularmente, pero si puede repercutir de alguna otra manera, ¿qué injerencia puede tener que ayer, por ejemplo, en el debate se haya hablado del tema también? Digo, pensando en la participación de Argentina, digamos que en esto está como alejada, ¿no?, del tema, pero sin embargo hay cuestiones que siempre se tienen que tener en cuenta desde el gobierno. Sí, y además, perdóname, y además el gobierno argentino emitió un comunicado condenando los ataques de Hamas. No sé si eso está bien, no lo leí al comunicado, pero escuché algunos comentarios sobre eso. El gobierno argentino ha hecho una condena del ataque de Hamas, ha expresado su apoyo al Estado de Israel. Anoche lo que vimos en el debate fue un poco quizá la unidad de, no quiero decir alineamiento, pero sí de compromiso político con respecto a esta cuestión que tiene matices, obviamente, ¿no? Digo, lo que puede hacer un Estado es realizar este tipo de reconocimientos de ciertas organizaciones políticas y armadas como grupos terroristas. De esto efectivamente fue lo que se habló ayer en el debate. Hay una ligazón obviamente histórica, cultural, con ambas comunidades, con la comunidad árabe y con la comunidad judía en nuestro país. Por ende, en este país hay una cuestión que tiene que tomarse con mucha delicadeza, con mucho respeto, teniendo en cuenta que esto sucede lejos, pero tiene consecuencias bien cerca, como fueron también los familiares de argentinos y argentinos mismos que se encontraban allí, que se contabilizan entre las víctimas. Con respecto a la seguridad, esto no parece ser un ataque contra el coordinado a nivel global, como fue la década de los 90, los ataques contra la embajada y contra la AMIA. Claro. Esto parece circunscribirse a una situación regional que obviamente políticamente tiene impacto en todo el mundo, pero que por ahora tiene consecuencias tangibles en el terreno solamente allá. Me parece que va a haber algunas cuestiones que obviamente va a haber algún grado de intención política, ¿no? Aquellos que dicen, por ejemplo, desde Juntos por el Cambio, que la Argentina del kirchnerismo era aliada a Irán, que Irán es aliado a Hamas, y esa asociación hiperforzada, como si fuese tan sencillo, como si fuese tan lineal todo, porque eso es una falta de respeto, además. Es una falta de respeto frente a los argentinos, ¿no? Que tienen que muchas veces lidiar con lo que se dice en los medios de comunicación y que nada tiene que ver con la realidad. Pero bueno, lo concreto es que me parece que más que esta declaración del gobierno argentino, y obviamente, bueno, seguir con atención los acontecimientos es lo que por ahora puede llegar a suceder, pero bueno, por eso estar atentos a ver qué pasa y sobre todo si regionalmente empieza a expandirse. Uno entiende que no, que Israel, que deberían pasar otras cosas. Digo, hay algunas versiones que dicen que desde el sur del Líbano, Hezbollah, que es la milicia libanesa quizá también más radicalizada de la política libanesa,
estaría atacando también la frontera norte de Israel, entonces ahí ya estamos hablando de dos frentes, Claro. de un ataque más coordinado. Digo, ahí podría empezar a verse ya un ribete más regional, pero bueno, hay que ver también qué sucede. Recordemos que en el este de Europa está aconteciendo otra guerra, Claro, y bueno, claro. hay una situación delicada en Medio Oriente, que ahora hay que esperar a ver qué sucede, y seguir con atención qué es lo que está pasando, pero sobre todo tener un poco de cuidado, sobre todo al escuchar lo que uno escucha en los medios de comunicación. Hay que Ahí tener va. cuidado porque esto no es sencillo, no es fácil, nada es blanco o negro, Sí, sí. y los asesinatos de civiles son igualmente detestables en todo el mundo. Sí. Lo hagan los rusos, los ucranianos, los palestinos o los israelíes. Entonces, bueno, con esto siempre tener esa consideración desde aquí. Totalmente de acuerdo. Bueno, nos mandaba un mensajito un oyente que dice: buen lunes, es imposible que la inteligencia israelí no supiera lo del sábado. Dice, en cierto modo es un ataque de falsa bandera. Un mensaje que nos estaba llegando Bueno, ahora. yo le agradezco al oyente el mensaje. Algunos medios de comunicación que suelen tener bastante buena información, el Washington Post, por ejemplo, lo que dicen es que, y Al Jazeera, la Sí, cadena de noticias Ujú. catarí, sí. que es uno de los medios de referencia en Medio Oriente, algunos analistas políticos de estos medios dicen que la inteligencia egipcia, Egipto limita con Israel Sí. justamente ahí en la parte de la Franja de Gaza. La inteligencia egipcia le había dicho hace una semana al gobierno de Israel que había algo inusual con respecto a Hamas, y que Mm, aparentemente el gobierno de Netanyahu Nada. no hizo absolutamente nada como Claro, para abordar esa situación un poco más seriamente. claro. Al parecer esa es la versión que está dando vueltas ahora, de que algo se sabía, de que evidentemente hubo una falla de la inteligencia israelí. Sí. Yo creo que esto no es un ataque de falsa bandera. Hay 900 israelíes muertos. Yo creo que a nadie en Israel le conviene esto que acaba de suceder. Estábamos hablando justamente antes de que Netanyahu, que es el político, la figura política que más tiempo gobernó en Israel desde su Sí, constitución como sí, Estado en el 48, sí. ujú. es un tipo que tiene muchísimo poder, que está aliado con personas muy poderosas dentro de la sociedad israelí, y que esto lo deja totalmente en jaque, Sí, porque lo va a dejar como el primer ministro que tuvo la responsabilidad de la peor falla de la seguridad en la historia de Israel. Claro. Entonces, ni siquiera cuando Israel se enfrentaba a todos los países árabes en su conjunto, como fue en la Guerra de los 6 días, por ejemplo. Entonces, digo, me parece que esto no le conviene a Israel en absoluto, no, seguro, y, seguro. y bueno, y obviamente todas las hipótesis igualmente son plausibles de tener en cuenta, y hay que escucharlas, y hay que reflexionar mucho y estar atentos, pero bueno, lo que se dice es que se supo y algo había, pero Israel Mm. al parecer no dio bolilla. Y en este sentido, y con esto cierro, compañeros, para no hacerla tan larga y no sacarle más tiempo de su programa, tener en cuenta que el gobierno israelí hacía mucho tiempo que no lidiaba con ataques de Hamas, ¿no? Es decir, Ujú. al parecer toda la sorpresa del ataque se da porque inusualmente no había mucho movimiento Sí, en la Franja de Gaza desde los militantes de Hamas. Ustedes piensen que la Franja de Gaza es un territorio que monitorea a Israel, digo, lo controla Hamas, pero está rodeado por el mar Mediterráneo sí, e Israel, que es un país que tiene de eso, es prácticamente un país militarizado. Sí, sí. Entonces, digo, los palestinos que tienen que salir de la Franja de Gaza para entrar en Israel y volver a trabajar como cualquier frontera del mundo, como pasa en La Quiaca, en el norte de nuestro país, Ujú. estabilizan a mil, son 25, 30.000 palestinos que van y vuelven todos los días. ujú, Entonces, digo, también tampoco es una isla o una cosa así medio como de película, ¿no? Un territorio que no tienen al lado, ¿no? Eso es lo terrible, de que todas sí. estas cosas pasan en una porción de territorio muy chica, eh, y que obviamente esto complejiza absolutamente todo. Así que eh, nada, hay que seguir con atención los acontecimientos, y bueno, obviamente estamos aquí a disposición para seguir charlando sobre estos temas y llevando las novedades si así lo requieren.
Es realmente muy buen análisis el que nos has traído, Santi. Agradecerte por esto. Bueno, información aparte de estos días, o sea, lo que está ocurriendo en este momento. Venía bien que lo podamos charlar, que puedas comentarnos un poco también, para saber más nosotros también, para saber desde dónde uno se para frente a tanta información, saber qué escuchar, cómo escucharlo, cómo separar la información y cómo empezar a pensar, ¿no? Realmente en lo que ocurre. Te agradecemos muchísimo por esta nueva columna de La Lupa y el Globo y seguramente nos estemos encontrando la semana próxima. Un abrazo. Un abrazo, compañeros, que sigan bien. Gracias, chau, chau.